Les pido por favor que abran sus Biblias en Hechos 23. Hechos capítulo 23. Tenemos ya varios meses estudiando el libro de los Hechos, versículo a versículo, capítulo a capítulo. Estamos ya en la recta final, casi llegando hasta el fin. Y hoy vamos a estar exponiendo los capítulos 23 y 24. Pero vamos a leer los versículos 1 al 11 del capítulo 23 y luego vamos a orar una vez más. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpearé a ti, pared blanqueada. ¿Te sientas tú para juzgarme conforme a la ley y violas la ley ordenando que me golpeen? Los que estaban ahí observando dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Y Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, porque escrito está: no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Cuando dijo esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mas los fariseos creen todo esto. Se produjo entonces un gran alboroto, y levantándose algunos de los fariseos, discutían acaloradamente, diciendo: no encontramos nada malo en este hombre, pero ¿y si un espíritu o un ángel le ha hablado? Y al surgir un gran altercado, el comandante tuvo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos, y ordenó que las tropas descendieran, lo sacaran de entre ellos a la fuerza y lo llevaran al cuartel. A la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo: ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Juan Bunyan fue un predicador inglés que fue encarcelado en el 1660 por el crimen de predicar el evangelio sin tener una licencia estatal, es decir, una licencia de la religión estatal. Cuando lo arrestaron, los jueces le ofrecieron la libertad con una sola condición: deja de predicar. Bunyan tenía 4 hijos, una de ellas ciega, María la pequeña, y los jueces le decían: mira tu familia, lo único que tienes que hacer es dejar de predicar. Bunyan les dijo: si me sueltan hoy, mañana mismo estaré en la calle predicando de nuevo el evangelio. Pasó un poco más de 12 años preso por el crimen de predicar. Pero en la providencia de Dios, su encarcelamiento se convirtió en una oportunidad extraordinaria, porque fue precisamente durante esos 12 años que Juan Bunyan escribió El progreso del peregrino. Y es el libro más leído en lengua inglesa después de la Biblia. El progreso del peregrino se ha traducido a más de 200 idiomas y sigue siendo un instrumento que Dios usa para bendición de millones, desde la época de Bunyan hasta el día de hoy. Así que lo que los hombres hicieron para tratar de callarlo se convirtió en una oportunidad para que su mensaje llegara mucho más lejos de lo que el mismo Bunyan había podido prever. Mis hermanos, esta es una de las grandes lecciones que aprendemos de Hechos 23 y 24. Los planes de los hombres no detienen el plan de Dios.
sino que Él los transforma, o sea, las tramas de los hombres, los complots de los hombres, Él los transforma en oportunidades para que el Evangelio alcance a personas que no habrían podido escuchar el mensaje de salvación de otro modo. En otras palabras, lo que acabamos de cantar, mis hermanos, Dios siempre gana. Dios siempre gana. Cuando los planes de los hombres se oponen al plan de Dios, ya nosotros sabemos de antemano cuál de los dos planes va a prevalecer. Podemos dividir este relato, Lucas 23 y 24, en 4 escenas. En primer lugar, los versículos 1 al 10 del capítulo 23, la porción que leímos hace un momento, encontramos el juicio de Pablo ante el Sanedrín. Ahora, recuerden que, bueno, eso hace 2 semanas ya, pero los que recuerdan un poco la última exposición de Hechos, el capítulo 22 concluye con el atentado de los judíos contra Pablo y contra la orden del comandante de la guardia que Pablo compareciera ante el Sanedrín. ¿Para qué era el Sanedrín? Bueno, el Sanedrín era el Consejo Supremo de los judíos, que no solamente tenía la responsabilidad de guardar la ley, sino también de juzgar las causas religiosas. Así que Pablo es presentado delante del Sanedrín, versículo 1, y escuchen cómo comienza la historia. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: hermanos, y aquí está la clave de esta defensa: hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Pablo no está diciendo que él ha vivido una vida de perfecta santidad. Lo que él está diciendo es: yo tengo una conciencia limpia delante de Dios, en el sentido de que he sido purificado por la sangre de Cristo, y cuando he pecado he venido delante de Dios en arrepentimiento. Yo tengo una conciencia limpia. La conciencia es un tribunal que Dios ha puesto en el corazón de todos los hombres. Y el problema de la conciencia es que solo se sabe 2 palabras, solo 2, bien o mal. Cuando tú haces algo, tu conciencia se activa y tu conciencia juzga tus hechos. Es como un pequeño tribunal que está delante de ti. Y Pablo está diciendo: yo he vivido con una conciencia perfectamente limpia, pero la clave está en hasta este día. Recuerden, hermanos, que estos judíos sabían que Pablo, por su fidelidad mal dirigida a la fe que él creía, Pablo llegó a perseguir a los cristianos hasta que Pablo se convierte al Señor. Y ahora que es cristiano, Pablo está diciendo: ¿saben qué? Yo soy ahora un mejor judío que antes. Antes, cuando yo perseguía a los cristianos, mi cristianismo no me hace un mal judío. Yo tengo hasta este día una conciencia limpia delante de Dios. Yo le sigo sirviendo a Yahvé, yo le sigo sirviendo a Jehová, al mismo Dios que se revela en su palabra. Y es precisamente por eso que el sumo sacerdote entiende que Pablo está blasfemando y le da una bofetada, ordena darle una bofetada. Versículo 2: el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Qué vergüenza, ¿verdad? Ahora, lo irónico, este relato está lleno de ironías. Aquí está Ananías, ¿verdad?, sumamente molesto porque Pablo acaba de blasfemar. Ahora, ¿quién era Ananías? Bueno, Ananías tenía ya unos años ejerciendo el sumo sacerdocio, era la autoridad máxima de la religión de Israel, pero era un hombre codicioso, corrupto y violento. Codicioso, corrupto y violento. Y ahora está ordenando que golpeen a Pablo. Ahora, tenemos que entender, hermanos, que esto era ilegal. Lo que Ananías está haciendo es ilegal, aún dentro de la ley judía, porque no era permitido golpear a una persona sin que fuera sentenciada primero. Y Pablo ni siquiera había sido juzgado. Así que Pablo reacciona, versículo 3. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada.
¿Te sientas tú para juzgarme conforme a la ley y violas la ley ordenando que me golpeen? Debo hacer una aclaración aquí. Pablo no está insultando a Ananías. Hay personas que dicen, ven acá, que fue que a Pablo se le fueron los caballos aquí. No. Pablo está apelando aquí a una profecía de Ezequiel capítulo 13. Donde Ezequiel compara a los falsos profetas con una pared craqueada, una pared mal hecha, una pared endeble a la cual se le quieren ocultar los errores de construcción con una capa de cal. Y por eso es que eran una pared que ha sido blanqueada para ocultar los defectos de construcción. Por fuera lucen bien, pero se pueden caer en cualquier momento. Y Pablo le está diciendo a Ananías, tú eres una pared agrietada, Dios te hará caer por tu inconsistencia. Supuestamente me estás juzgando por haber violado la ley, tú violas la ley mandándome a golpear cuando ni siquiera me han juzgado. De paso, 10 años más tarde hubo una revuelta contra Roma y resulta que Ananías era pro Roma. Y los rebeldes sacaron a Ananías, que se había escondido en el palacio de Herodes, lo sacaron, quemaron su casa y luego lo mataron junto a su hermano. Así que la profecía de Pablo se cumplió literalmente 10 años más tarde. Sin embargo, notamos en la historia que cuando a Pablo le hacen ver que el hombre que había ordenado golpearle era el sumo sacerdote, Pablo no lo sabía. Pablo visitaba muy poco Jerusalén, no conocía a Ananías. Él se disculpa y no por el carácter de Ananías, sino por su obediencia a la escritura. ¿Se dieron cuenta? A los que estaban allí observando dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Y Pablo dijo, no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, porque escrito está, no hablarás mal de una de las autoridades de su pueblo. Pablo era un hombre con coraje y con mansedumbre. El problema de nosotros es que no sabemos coordinar estas dos cosas. Pablo tenía valentía, Pablo era un hombre con coraje, pero era manso y obediente a las escrituras. De paso, esto nos enseña, mis hermanos, que el tener razón no es una excusa para pisotear la autoridad. Y lamentablemente ese es un principio que nosotros vivimos violando constantemente contra los padres, contra las autoridades del gobierno, contra los pastores de la iglesia, contra quien sea, todo el que tenga una autoridad. Hermanos, tener razón no es una excusa para pisotear la autoridad. Pero Pablo no solo se disculpa, sino que aprovecha el momento para llevar la discusión al corazón de lo que se está realmente juzgando aquí. Vean el versículo 6. Entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos, los saduceos eran los liberales de la época. Ellos no creían en el Antiguo Testamento, excepto en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. No creían en nada sobrenatural, no creían en los ángeles, no creían en la resurrección. Mientras que los fariseos eran ortodoxos en estas cosas. Y Pablo se da cuenta que hay una parte de saduceos, otra parte de fariseos. Y dice Lucas, Pablo alzó la voz en el concilio diciendo, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Lo que Pablo está diciendo aquí es lo siguiente: ustedes me acusan de ser un mal judío porque predico la resurrección de Jesús y predico la resurrección de los muertos en general, conectado con la resurrección de Jesús. Pero si ustedes leen sus escrituras con cuidado, verán que eso es precisamente lo que Dios prometió en su palabra. Esta declaración divide al Sanedrín, versículo 7. Estoy haciendo comentarios para que puedan entender la historia. Cuando dijo esto, se produjo un altercado entre los judíos y los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, mas los fariseos creen todo esto. Se produjo entonces un gran alboroto, y levantándose algunos de los escribas del grupo de los fariseos,
discutían acaloradamente diciendo: no encontramos nada malo en este hombre, pero ¿y si un espíritu o un ángel le ha hablado? Aquí vemos personas que son como el corcho, ellos nadan con la corriente. O sea, ahora les conviene defender a Pablo, aunque después, unos segundos antes, estaban en contra de él. El mismo Jesús había rebatido la doctrina de los saduceos. Recuerdan en Lucas capítulo 20 versículo 27 les decía a Cristo: ustedes yerran desconociendo o ignorando el poder de Dios y la palabra de Dios. Versículo 9, versículo 10, perdón. Y al surgir un gran altercado, el comandante tuvo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos, y ordenó que las tropas descendieran. Herodes había mandado a construir una fortaleza al lado del templo. Cada vez que había un lío en el templo, podían descender rápidamente los soldados. Y dice que llamó a los soldados, las tropas descendieron y lo sacaron de entre ellos a la fuerza y lo llevaron al cuartel. Este es el sexto intento de asesinato de los judíos contra Pablo que encontramos en el libro de los Hechos. 6 intentos de asesinatos, y todos fracasaron. ¿Saben por qué? Porque Cristo tenía un plan. ¿Recuerdan lo que les decía al principio? Cuando los planes tuyos y los de Cristo se oponen, ya tú sabes quién va a ganar. Versículo 11. A la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar en Roma. Mis hermanos, la gran lección, o una de las grandes lecciones de este pasaje, es que Jesús es el Señor de la historia. Nadie puede impedir que Él lleve a cabo sus planes. Hasta aquí parece imposible que Pablo llegue a Roma. Esa meta parece inalcanzable, pero la autoridad de Jesús está por encima del odio religioso. La autoridad de Jesús está por encima de la burocracia romana. Eso fue así hace 2000 años. Eso sigue siendo así en el día de hoy. Y ¿saben qué? Eso seguirá siendo así hasta que Jesucristo vuelva. Mira, yo no sé cuál es la Jerusalén en la que tú te encuentras en este momento. Es el lugar donde las pruebas parecen insuperables, donde las pruebas te están abrumando. Pero si te sientes atrapado en Jerusalén, recuerda, mi hermano, que el mismo Jesús que le hizo esta promesa a Pablo es el mismo que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mismo Jesús. Y si Él quiere llevarte de Jerusalén a Roma, nadie podrá impedírselo. Y eso es precisamente lo que vemos en la segunda escena de este relato, que hemos titulado El complot frustrado por la providencia de Dios. El complot frustrado por la providencia de Dios. Versículo 12. Cuando se hizo de día, esta gente no, por lo menos podemos decir algo bueno de ellos, eran persistentes. Cuando se hizo de día, los judíos tramaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento, escuchen esto, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. Yo me pregunto si habrán muerto de hambre y de sed, porque Pablo no iba a desistir. Versículo 13. Y los que tramaron esta conjura eran más de 40, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y les dijeron: nos hemos comprometido bajo solemne juramento a no probar nada hasta que hayamos matado a Pablo. Ahora pues, vosotros y el concilio, avisad al comandante para que lo haga comparecer ante vosotros, como si quisierais hacer una investigación más minuciosa para resolver el caso. Nosotros, por nuestra parte, estamos listos para matarlo antes de que llegue. Qué piadosos, qué ironía. Estos judíos aborrecen a Pablo porque según ellos Pablo había violado la ley, y ahora están violando el sexto mandamiento de la ley: no matarás.
A pesar de que Pablo no había sido ni siquiera juzgado, ellos están protegiendo la ley, violando la ley. Dice en el versículo 15 que le piden a algunos miembros del concilio: dile al comandante romano que nosotros todavía necesitamos interrogar a Pablo y estamos listos para matarlo antes de que llegue. Pero yo vuelvo y repito, hermanos, cuando el plan de los hombres se opone al plan de Dios, ya nosotros sabemos de antemano cuál de los dos planes va a tener éxito. Versículo 16. Pero el hijo de la hermana de Pablo, ahora por primera vez nos enteramos que Pablo tiene una hermana. No sabemos de dónde salió este sobrino. Pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada y entró al cuartel y dio aviso a Pablo. No sabemos cómo fue que este sobrino de Pablo se enteró del plan. Lo que sí sabemos es que Dios movió los hilos de la providencia para que él se enterara de alguna manera. Pablo entonces lo envía al comandante. Y como Pablo era ciudadano romano, el comandante decide protegerlo. Versículo 23. Y llamando a dos de los centuriones, dijo: preparad 200 soldados para la hora tercera de la noche, con 70 jinetes y 200 lanceros, para que vayan a Cesarea. Cesarea era la capital provincial de Judea, y allí era donde estaba el gobernador, que quedaba como a unos 60 kilómetros de Jerusalén. Ahora, el hecho de movilizar 470 soldados para escoltar a un solo prisionero nos da una idea de lo que el comandante estaba previendo. Lisias, que es como se llamaba el comandante, sabía que estos hombres eran unos fanáticos, eran capaces de hacer lo que sea con tal de matar a Pablo. De hecho, vamos a ver a través del libro de los Hechos cómo Dios se las ingenió para que Pablo llegara a Roma, que era el plan, ¿verdad? Lo interesante es que Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, le dice: yo he orado más de una vez para que el Señor me permita llegar a Roma. Hasta ahora no he podido. Finalmente Dios respondió su oración, y como ustedes pueden ver, Pablo llegó a Roma sumamente protegido y gratis. O sea, Roma se encargó de cumplir el decreto de Dios, aunque ellos no lo sabían. Y obviamente yo me imagino cuando Pablo oraba: Señor, llévame a Roma, Pablo no tenía la menor idea de lo que Dios iba a hacer. Nosotros oramos: Señor, yo quiero por favor que tú me santifiques. Luego vienen las pruebas y le pregunto: Señor, ¿qué es lo que está pasando? Cumpliendo tu oración. Yo oro, yo no sé cómo Dios va a responder mis oraciones. Bueno, Pablo no tenía ni idea de que va a llegar a Roma de esa manera. Ahora, lo que Lisias obviamente no sabía era que al enviar a Pablo a Cesarea, él estaba moviendo la maquinaria para que Pablo finalmente llegara a Roma. Jesús alineó la maquinaria militar de Roma para que sirviera a sus propósitos. Y saben, mis hermanos, lo que eso nos enseña: que nosotros, tú y yo, no tenemos ninguna razón para temer. Cuando vemos a los poderes de este mundo tramar en las sombras contra Cristo y contra los cristianos, mis hermanos, Cristo reina. ¿Qué dice Mateo 28:18? Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto id y haced discípulos de todas las naciones, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nadie puede frenar a Jesús para que lleve a cabo la misión de expandir el evangelio hasta lo último de la tierra a través de su iglesia. Había un militar, me acabo de recordar ahora, de Stonewall Jackson. Era un general del ejército del sur cuando vino la guerra de secesión, la guerra civil norteamericana. Se dividieron el norte y el sur, y Jackson era creyente, y todos sus soldados sabían que este hombre tenía una valentía fuera de serie. Y en una ocasión había una balacera y Jackson estaba de pie, por eso le llamaron Stonewall Jackson, eso significa pared de piedra. Y este hombre estaba allí de pie, y los soldados le decían: no te preocupes, hasta que Dios no lo decrete, ninguna bala me alcanzará. Yo voy a cumplir la misión que Dios me dio.
Cuando la cumpla, Dios me llevará de aquí. Lisias envía a Pablo al gobernador, que se llama Félix, con la siguiente carta. Lean conmigo versículo 26 al 30. Claudio Lisias. Noten todas las veces que Lisias se refiere a sí mismo, y claro, en un tono heroico. Hay 9 referencias a sí mismo. Es una carta absolutamente egocéntrica. Dice Lisias: Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, salud. Cuando este hombre fue arrestado por los judíos y estaba a punto de ser muerto por ellos, al saber que era romano, fui con las tropas y lo rescaté. ¿Ustedes se acuerdan cómo fue que pasó el incidente? Los judíos querían matar a Pablo, armaron un alboroto, y entonces Lisias lo toma y ya lo está atando para comenzar a golpearlo. Y es en ese momento cuando Pablo dice: yo soy ciudadano romano. Así que las cosas no sucedieron así. Aquí Lisias aparece como el héroe que en medio del alboroto sacó a Pablo y dijo, y después yo dije que era ciudadano, yo vi que era ciudadano romano. Versículo 28: queriendo cerciorarme de la causa por la cual lo acusaban, lo llevé a su concilio y hallé que lo acusaban sobre cuestiones de su ley, pero no de ningún cargo que mereciera muerte o prisión. Lucas es un historiador y un escritor brillante. Él te quiere hacer ver, primero los fariseos en el mismo concilio declararon que Pablo era inocente, se dieron cuenta, y ahora Claudio Lisias, el comandante romano, está declarando de nuevo que Pablo es inocente. Versículo 30: cuando se me informó de que había una conjura en contra del hombre, te lo envié enseguida, instruyendo también a sus acusadores que presenten cargos contra él delante de ti. Así que ahora Pablo está en Cesarea, en el pretorio romano, que no era más y nada menos que un castillo que Herodes había mandado a construir para él. Y es allí donde custodian a Pablo. Pablo está en una semilibertad hasta que lleguen sus acusadores. Y eso nos lleva a la tercera escena de este relato: el juicio de Pablo ante Félix. Capítulo 24. Versículo 1. 5 días más tarde, el sumo sacerdote Ananías descendió con algunos ancianos y con un abogado llamado Tértulo, y presentaron al gobernador sus cargos contra Pablo. El Sanedrín no llegó solo, contrató a un abogado de oficio llamado Tértulo para que presentara su causa frente al gobernador Félix. Ahora, ¿quién era Félix? Un hombre famoso, y esto es muy importante, lo van a entender ahora cuando vean los alegatos de Tértulo. Un hombre famoso por su crueldad y por su corrupción. Los judíos lo temían y lo detestaban al mismo tiempo. Así que Pablo se está enfrentando aquí al poder combinado de Jerusalén, el poder religioso, y al poder de Roma. Leí esta mañana, John Stott decía que las probabilidades de que Pablo sobreviviera a esta trama era la de una mariposa frente a una pisonadora. Un tribunal corrupto y unos acusadores dispuestos a todo. Escuchen cómo Tértulo comienza su alegato. Versículo 2. Después que llamaron a Pablo, Tértulo comenzó a acusarlo diciendo al gobernador. Ya ustedes tienen una idea de quién era el gobernador, y ahorita vamos a ver todavía un poco más de el personaje que era Félix. Ya que por ti hemos obtenido mucha paz. Eso nada más me acuerda a Mafalda. ¿Se acuerdan de Mafalda cuando había una mamá que le da una bofetada a la hija y en el muñequito sale paz y dice alegórica la señora? Bueno, la paz a veces se consigue golpeando a la gente. Bueno, eso es lo que hacía Félix. Y ahora le está diciendo Tértulo increíblemente: ya que por ti hemos obtenido mucha paz
y que por providencia tuya se están llevando a cabo reformas en favor de esta nación. Nosotros por todos los medios y en todas partes reconocemos esto con profunda gratitud, oh excelentísimo Félix. Pero para no importunarte más, te suplico que con tu habitual bondad nos concedas una breve audiencia. Qué manipulador. Esto es una adulación nauseabunda de parte de Tértulo. Después de tirarle todas esas flores a Félix, comienza a botar veneno contra Pablo. Versículo 5. Pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga. La palabra griega significa, es una calamidad. Pablo es una calamidad, y que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero, y es líder de la secta de los nazarenos. Hasta trató de profanar el templo. Entonces lo arrestamos y quisimos juzgarlo, oigan esto, conforme a nuestra ley, pero interviniendo el comandante Lisias, con gran violencia lo quitó de nuestra mano. Esto es impresionante. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó en el capítulo 22? Que los judíos iban a matar a Pablo a golpe, y ahora él está diciendo: fue Lisias que provocó este lío, nosotros simplemente queríamos juzgarlo. En el versículo 7, en estos dos versículos nosotros vemos cuáles fueron las acusaciones de Tértulo contra Pablo. Bueno, básicamente tres. En primer lugar, que Pablo era una plaga, agitador del mundo entero, cabecilla de la secta de los nazarenos, insinuando que Pablo era un hereje del judaísmo y profanador del templo. Ahora, esta acusación fue muy bien tramada, porque tanto la primera como la tercera eran muy graves para Roma. Roma protegía lo que ellos le llamaban la pax romana a toda costa. Violar la paz, hacer un disturbio en Roma, era prácticamente buscarse la muerte. Y ustedes recuerdan que en el templo, si un gentil lo profanaba, yendo más allá de donde podía, ¿cuál era el cargo? La pena capital. Así que esto no era cualquier cosa. Cuando le toca el turno a Pablo, él inicia también con una nota de cortesía, pero no adulando. Versículo 10. Después que el gobernador le hizo una señal para que hablara, Pablo respondió: sabiendo que por muchos años tú has sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa. Ven, cortés pero veraz. Pablo se defiende de cada una de las acusaciones. Primero, desmiente la acusación de que había provocado disturbios. Versículo 11. Puesto que tú puedes comprobar el hecho de que no hace más de 12 días, ¿qué puedo yo hacer en 12 días? Que subí a Jerusalén a adorar, y ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad misma me encontraron discutiendo con nadie o provocando un tumulto, ni tampoco pueden probarte de lo que ahora me acusan. En cuanto a que era cabecilla de una secta, o sea que era un hereje, Pablo dice que como cristiano él le servía al mismo Dios que se revela en la ley y los profetas, y que él tenía la misma esperanza que los judíos piadosos habían albergado en su corazón por siglos. Versículo 14. Pero esto admito ante ti, que según el camino, esa era la forma de decir el cristianismo, que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres. ¿Ven? Creyendo todo lo que es conforme a la ley y que está escrito en los profetas. No estoy violando la Biblia, no soy un hereje. Teniendo la misma esperanza en Dios, que estos también abrigan de que ciertamente habrá una resurrección, tanto de los justos como de los impíos. ¿Se dan cuenta cómo Pablo pasa de ser un acusado a ser un acusador? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Miren, déjenme decirle, ustedes me están juzgando por la resurrección, y ciertamente es así. Algún día Cristo vendrá y todos serán levantados de sus tumbas, los creyentes y los impíos, y todos tendrán que presentarse delante del tribunal de Dios. Es lo que está implícito aquí, y lo vemos en el versículo 16. Por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Y aquí sí quiero detenerme un momento.
Si yo le pidiera aquí a todos los cristianos verdaderos que están aquí, que levanten la mano si creen en la resurrección, yo estoy completamente seguro de que todos van a levantar la mano. Pero yo quiero que ustedes noten en este pasaje que la resurrección para Pablo no era una mera doctrina. No solamente estaba conectada con su salvación, sino también con su santificación progresiva. Como sé que algún día resucitaré de los muertos y me presentaré delante de Dios, yo me esfuerzo y literalmente me entreno con diligencia. Yo practico con perseverancia para conservar una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Déjame hacerte una pregunta. El hecho de que Cristo resucitó y de que tú resucitarás también, ¿qué cambiará tu vida mañana cuando tú salgas de tu casa al trabajo o cuando salgas a la universidad a estudiar? Mi hermano, ¿cómo la resurrección? ¿Verdad? Todos creen en la resurrección, ¿verdad? Sí. Okay. ¿Cómo la resurrección impacta tu integridad financiera? ¿Cómo tú usas tu dinero? Porque tú vas a resucitar y te vas a presentar algún día delante del Señor. ¿Cómo impacta la resurrección tu pureza moral? Lo que tú miras en la televisión, lo que tú ves en la internet, ¿cómo impacta el hecho? Tú crees, ¿verdad? Quedamos en que creemos en la resurrección. Ok, ¿cómo impacta la resurrección? Porque Pablo dice, como yo creo que habrá una resurrección, tanto de justos como de impíos, yo me esfuerzo por tener una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. Y yo te estoy preguntando, mi hermano, ¿tú qué crees en la resurrección, verdad? ¿Cómo impacta esa creencia en tu vida? En una forma práctica, concreta. ¿Cómo impacta tu forma de hablar, tu veracidad? ¿Cómo impacta eso en tu trato con los demás? Mis hermanos, la resurrección no es algo meramente teórico. Esta realidad había movido a Pablo a ser un buen ciudadano del Imperio Romano. Eso es lo que él está diciendo aquí, cuando dice delante de Dios y de los hombres. Dice, mira, yo tengo dos ciudadanías. Yo soy ciudadano del Imperio Romano y yo soy ciudadano del cielo. Y yo procuro tener una limpia conciencia en cómo yo me comporto en estas dos ciudadanías. En cuanto al tercer cargo, que Pablo había profanado el templo, Pablo dice, es infundado. Pablo había viajado a Jerusalén, como ustedes recordarán, para entregar una ofrenda destinada a los creyentes necesitados. Y antes de entrar al templo se había sometido al rito de la purificación requerido por la ley. Finalmente dice en el versículo 18, hablando de este tema, y haciendo lo cual me encontraron en el templo después de haberme purificado, no con una multitud ni con alboroto, pues estaban allí ciertos judíos de Asia y que deberían haberse presentado aquí ante ti y acusarme si tuvieran algo contra mí. Estos judíos de Asia eran los que habían armado el alboroto contra Pablo, y Pablo está diciendo, ¿dónde están estos judíos de Asia? Porque era ilegal acusar a un prisionero sin que los verdaderos acusadores estuvieran ahí. Finalmente dice Pablo, ¿saben qué? Lo único, que ustedes pueden imputarme verazmente, ¿saben qué es? Que yo creo en la resurrección. Versículo 21. A no ser por esta sola declaración que hice en altavoz mientras estaba entre ellos, por la resurrección de los muertos soy juzgado hoy ante vosotros. Dime hacerles una pregunta, hermanos. ¿Los fariseos compartían esa misma esperanza que Pablo? ¿Creían ellos en la resurrección? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que nosotros los cristianos afirmamos que esa resurrección futura está conectada con la resurrección de Jesús. Eso era lo que molestaba a los judíos.
Cristo inauguró, Cristo aseguró la resurrección prometida. ¿Recuerdan lo que Pablo dice en 1 Corintios 15:20? Que Cristo es las primicias de los que han muerto. ¿Qué son las primicias? Los primeros frutos. Él está diciendo, la resurrección de Jesús son los primeros frutos de una gran cosecha de resurrección. La resurrección nuestra depende de la de Él. Finalmente, no sabemos cuál fue la reacción de Félix cuando escuchó las dos partes, pero Lucas dice en los versículos 22 y 23, no los voy a leer, que Félix pospuso el fallo. Fíjense, Félix está aquí ante un problema. Él sabe que Pablo es inocente, pero como veremos en un momento, Félix quería que Pablo lo sobornara para que tuviera su libertad, y quería agraciarse con los judíos. Así que Félix sabe que este hombre es inocente, pero no lo quiere soltar. Entonces, ¿qué hace? Dice, yo voy a posponer el fallo hasta que llegue el comandante de Jerusalén, que por cierto nunca llegó. ¿Saben cuánto tiempo pasó Pablo preso o custodiado en Cesarea por esta dilación de Félix? 2 años. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo reaccionarías tú ante un encarcelamiento ilegal por un funcionario romano corrupto que se quiere congraciar con tus enemigos, los judíos? ¿Qué harías tú? En serio, ¿qué harías tú? Yo creo que muchos de nosotros comenzaríamos a escribir cartas y nos pasaríamos los 2 años gritando, esto es injusto. Y es injusto. ¿Saben qué hizo Pablo? Cumplir la misión que Cristo le encomendó. ¿Y cuál fue la misión? Predicar el evangelio, aún los que están en autoridad, como dice en Hechos 9:15. Así que una vez más Dios usa la trama de los hombres para la expansión del evangelio, lo que nos lleva a la última escena de este relato: el testimonio de Pablo ante Félix y su esposa Drusila. Versículo 24. Pero pocos días más tarde llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Yo les pido que pongan un poco de atención, porque los datos que voy a dar ahora son pura historia, pero son importantes. ¿Quién era Drusila? Bueno, Drusila era una joven judía, hija de Herodes Agripa I. ¿Y quién es Herodes Agripa I? El mismo Herodes que en Hechos capítulo 12 había encarcelado a Pedro y a Santiago, y que termina muerto comido de gusanos. Este Herodes había tenido 3 hijos. Había tenido a Herodes Agripa II, al que vamos a conocer en Hechos 25 y 26, a Berenice, la hermana de Agripa, y a Drusila. Así que esta muchacha no era cualquier persona. Pero no solamente eso, Drusila era sobrina de Herodías, es decir, la que había mandado a pedir la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja, y que puso a su propia hija Salomé a bailar indecentemente delante de un grupo de viejos corruptos. Así que aquí tenemos, era hija de Herodes Agripa I, era sobrina de Herodías y era bisnieta de Herodes el Grande, el mismo Herodes que había mandado a matar a los niños en Jerusalén cuando nació Jesús. ¡Qué familia! Estaba leyendo acerca de Drusila esta semana. Tenía fama de ser deslumbrantemente hermosa, a tal punto que se casó a los 14 años con el rey de Emesas. Emesas era un pequeño reino en Siria que no era importante en extensión, pero estaba muy bien ubicado y era muy importante para Roma, tanto económicamente como militarmente. O sea que a los 14 años Drusila se casa con el rey Emesas. Solamente 2 años después, cuando tiene 16 años,
Félix la seduce, Félix la persuade para que deje a su marido y se case con él. ¿Ya están viendo el cuadro? Es muy importante que vean el cuadro. Así que llaman a Pablo para que le predique a Félix y a Drusila, que en ese momento tenía unos 22 años de edad. Pablo les predica el evangelio, que dice el versículo 24, dice, y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Pero antes Pablo le da a Félix la mala noticia que le da sentido a la buena. Mi amigo, déjame decirte algo muy importante. El evangelio es una buena noticia. Eso es lo que significa la palabra evangelio, evangelo, una buena noticia. Pero es una buena noticia que depende de una mala. Sin la mala, el evangelio no tiene sentido. Es como que yo te diga, ¿sabes qué? Tengo un tratamiento para el cáncer, una quimioterapia que no tiene efecto secundario y que está probado que cura el cáncer en menos de un mes. Y tú me dices, muchas gracias por decírmelo, pero yo no tengo cáncer. ¿De qué me sirve saber que en no sé dónde los investigadores han creado una cura para el cáncer ya completamente comprobada, pero yo no tengo cáncer? Así que para tú saber que necesitas el evangelio, tú necesitas entender tu condición espiritual delante de Dios. Mi amigo, nosotros somos pecadores. Hablaba con una persona en estos días en un Uber y le decía, mira, déjame decirte algo. Hay dos mandamientos que son los mandamientos más importantes de la ley de Dios. ¿Cuáles son los dos mandamientos más importantes de la ley de Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, ¿sabes cuál es? Ama a tu prójimo con la misma pasión, con el mismo esmero, con el mismo cuidado con el que tú te amas a ti mismo. Ok, levante la mano. ¿Quién aquí ha cumplido alguna vez esos dos mandamientos? Nosotros vivimos violando los dos mandamientos más importantes de la ley de Dios todos los días, cada microsegundo de nuestra existencia. Tenemos un problema. Y noten cómo Pablo sí le habló de la fe en Jesús, pero le dio la mala noticia que le da sentido a la buena. Versículo 25. Y al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, literalmente temblando, dijo, vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. ¿Ustedes se imaginan la escena? Pablo hablándole a un hombre como Félix, primero de la justicia de Dios. Óyeme, mira, Félix, Drusila, bonito nombre para una niña. La justicia del Dios al que tú te vas a enfrentar en su tribunal es una justicia perfecta y es una justicia implacable. Yo sé que la palabra implacable suena fea, suena dura, pero si estamos hablando de la justicia de Dios, la justicia de Dios es perfecta. Oye, mi amigo, nosotros, tú y yo, no tenemos la menor posibilidad, ni la más mínima posibilidad de salir ilesos de ese tribunal. En segundo lugar, el dominio propio. Imagínense a Félix, que se robó la mujer de otro, y a Drusila, que abandonó a su marido para irse con Félix. Y Pablo hablándoles del dominio propio. Y finalmente del juicio venidero. Mira, Félix, Drusila, no piensen ni por un momento que ustedes pueden pecar sin consecuencias. Eso es una ilusión. Mira, mi amigo, la vida no concluye en el cementerio. La vida concluye en un tribunal. En un tribunal donde solamente serán emitidos dos veredictos: condenación o vida eterna. Y los dos veredictos son eternos. La vida no termina en el cementerio, la vida termina en un tribunal. Dice el autor de la carta a los Hebreos, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio.
No, no reencarnación. Mira, si tú tienes la esperanza de que habrá una reencarnación, no habrá una reencarnación. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Obviamente Félix se atemoriza, pero no se arrepiente. Y es lo mismo que hacen muchos cada domingo. Es triste, pero yo estoy seguro que muchos de ustedes que aún no conocen al Señor están aquí sentados en la iglesia y escuchando una predicación como la del domingo pasado que dio el pastor Salvador, o predicando acerca de Lucas 16, hablando del infierno. Yo estoy completamente seguro que algunos de ustedes han temido por su vida, han temido por su eternidad. El problema es que no hacen nada, y esa impresión se evapora tarde o temprano. A menos que Félix y Drusila se hayan convertido luego, de lo cual no hay ningún registro, no hay ninguna constancia en la historia, estos dos pasarán la eternidad recordando ese momento que desperdiciaron. Mi amigo, esto es serio. El momento para la salvación es ahora, no es mañana, es ahora. Alguien decía, el ahora es el momento de Dios, el mañana es el momento del diablo. No es mañana. Yo tuve una experiencia hace muchos años, quizás probablemente casi 40 años atrás. Estaba predicándole a una persona, un muchacho brillante, campeón de ajedrez, y yo le decía, le predicaba el evangelio, y él me decía, de verdad, Sugel, yo entiendo lo que tú me estás diciendo y yo creo en lo que tú me estás diciendo, pero yo necesito llegar a Nueva York, porque que yo voy a rehacer mi vida, y cuando yo esté tranquilo y tenga como mis cosas asentadas, yo me voy a convertir. Y si tú nunca llegas a Nueva York, tristemente, unos días después, un carro pasó por su casa, le pegaron 2 balazos en la cabeza. Y cuando yo estaba en el mortuorio, porque era amigo de la familia, no podía más que recordar esa conversación. Y si tú piensas que estoy diciendo esto para atemorizarte, no, estoy diciendo esto para llevarte a ver una realidad que muchas veces nosotros vemos. Todos los seres humanos sabemos que nos vamos a morir, no sabemos cuándo, pero nunca nos preparamos para ese viaje. Nosotros vivimos como si nunca fuéramos a morirnos. Esto es serio, muy serio. El momento es ahora, no es mañana. Pero Félix no solamente postergó la decisión para otro momento, un momento que tal vez nunca llegó, sino que se dejó dominar por la codicia. Vean el versículo 26. Al mismo tiempo tenía esperanza de que Pablo le diera dinero. Por eso acostumbraba llamarlo con frecuencia y conversar con él. Pero transcurridos 2 años, Porcio Festo llegó como sucesor de Félix. 2 años. Y deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo. Miren, desde una perspectiva humana, lo que le sucedió a Pablo fue una tragedia. Ustedes saben lo que es pasar 2 años privado de tu libertad porque un funcionario corrupto está esperando un soborno y quiere congraciarse con los judíos. Pero la intención de Lucas al contarnos este relato con tantos detalles es que veamos que lo que parece una tragedia en realidad es una estrategia de Dios. No es una tragedia, es una estrategia. En Lucas 21:12, Cristo le había dicho a sus discípulos: escuchen estas palabras y piensen ahora en el relato que hemos visto hoy. Os echarán mano y os perseguirán
y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Él está diciendo, no vean esto solo desde el punto de vista humano. Esto no es solo una tragedia, esto es una estrategia. Y al mismo Pablo, Cristo le dijo, Pablo, tú vas a comparecer ante reyes, y lo vamos a ver en el siguiente capítulo, y tú vas a testificar de mí en Roma. Así que Jesús está usando este cancelamiento para que eso suceda. Mis hermanos, una de las grandes lecciones de este capítulo es no confundas dificultad con derrota. No confundas dificultad con derrota. Es cierto que el mundo se está tornando cada vez más hostil contra los cristianos, pero esa misma hostilidad puede ser un medio a través del cual nosotros mostremos a ese mismo mundo que Cristo es más precioso que nuestra libertad y que nuestra reputación. Mientras estudiaba este pasaje, recordé las palabras del mismo Pablo en Hechos 20:24, ¿recuerdan? Cuando estaban convenciendo a Pablo, no vayas a Jerusalén. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, dice Pablo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y no es lo mismo decir esto rodeado de buenos hermanos en la ciudad de Mileto, como en Hechos 20:24, que rodeado de enemigos en Cesarea y a merced de un funcionario corrupto. Pero para Pablo, terminar su carrera y vivir para Cristo era más valioso que su propia vida. Yo quiero proponerte algo. ¿Por qué tú no memorizas, y yo también, esta semana, Hechos 20:24? ¿Qué te parece? Si lo memorizamos juntos, Hechos 20:24. Y a la luz de Hechos 20:24 nos comprometemos a pedirle al Señor en oración, Señor, por favor, haz que mi vida sea menos preciosa para mí que tu nombre. Haz que mi vida sea menos preciosa para mí que terminar mi carrera, el ministerio que tú me diste de predicar tu palabra. ¿Qué te parece si oramos eso a lo largo de esta semana? Miren, cuando Cristo es nuestro tesoro, ninguna puerta está demasiado cerrada como para que no podamos dar testimonio de su nombre. Ninguna puerta cerrada está demasiado cerrada cuando Jesús es precioso para ti o para mí. No desperdicies tus dificultades, mi hermano. No desperdicies tus pruebas. Úsalas para mostrar que Jesucristo es suficiente para ti. Y si aún no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, yo te ruego, y es un ruego, por favor no seas como Félix. No sigas postergando entrar por esa puerta de misericordia que Dios tiene todavía abierta para ti. Mira, mi amigo, temblar por tu pecado no es suficiente. No, mucha gente tiembla y no hace nada. Tienes que abrazar el Evangelio por la fe. ¿Y sabes qué es lo más precioso del Evangelio? Lo más precioso del Evangelio, que Dios en el Evangelio nos ofrece lo que exige. Dios en el Evangelio nos ofrece lo que exige. ¿Qué hizo Pablo con Félix y Drusila? Dice en el versículo 24 que les predicó el Evangelio, es decir, le predicó esa verdad de que sí, nosotros necesitamos delante de Dios justicia y dominio propio para llegar al juicio venidero. Pero el centro del Evangelio es lo que Cristo hizo a través de su vida y de su muerte, no lo que tú y yo tenemos que hacer. Mira, la justicia que Dios demanda, Él la regala por medio de la fe.
La justicia que Dios demanda, Él la regala en Cristo. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros Dios a Él lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El dominio propio del cristiano no nace de su fuerza de voluntad, nace del Espíritu que habita en aquellos que se rinden a Jesús. Y el juicio venidero deja de ser una amenaza cuando Cristo es nuestro refugio, cuando sabemos que nuestra causa ya fue juzgada y fue condenada en la cruz. Ven a Cristo, mi amigo, y ven ahora. Mira, si tienes alguna duda, en el lobby, aquí en el lobby van a haber algunos hermanos que están dispuestos a responder cualquier pregunta que tú tengas. Van a haber un grupo de hermanos ahí esperándote, pero no te vayas de aquí sin hacer las paces con Dios por medio de Cristo. Mi amigo, las puertas de la misericordia están abiertas para ti, de par en par. Solo tienes que arrepentirte y creer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.